el Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 6, y vamos en esta mañana a estudiar los primeros 11 versículos. El tema en esta mañana de nuestra conferencia se titula Jesús y el sábado. Jesús y el sábado. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días Shabbats o en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y con los que él comían? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Los seres humanos tenemos la tendencia de institucionalizar el cristianismo, de llenarlo de formas externas y rituales, reglas, ceremonias y servicios fríos y carentes de una verdadera espiritualidad. Muchas personas, inclusive dentro de las iglesias, como dice 2 de Timoteo 3:5, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Sabían ustedes cuál es el más grande disfraz de Satanás? El más grande disfraz, el disfraz más perfecto que Satanás tiene es la religión. Dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz, y la religión es el mejor disfraz que Satanás tiene, porque es la forma más sutil y más engañosa de atrapar al ser humano en una trampa, en un hoyo, en un pozo, donde es muy difícil salir más que con la ayuda del Hijo de Dios. Satanás no usa el comunismo y la dianética y la brujería y el ocultismo como usa las religiones. Este es el punto principal que Jesucristo trata en este pasaje, que el poder de Dios existe para poder satisfacer y tratar con las necesidades humanas. Sin embargo, muchas veces se antepone, y el problema más grande que tenemos la mayor parte de las veces cuando queremos llevar a cabo la obra de Dios es la religiosidad. Esa tendencia de querer aparentar, actuar o hacer, que es la forma espiritual de ser cristianos.
Y cuando nosotros caemos en la religiosidad, lo vamos a ver al final del estudio, vamos a descubrir que nos convertimos en cristianos legalistas. Y cuando un cristiano es legalista, se encuentra en un extremo total del cristianismo. Y en el otro extremo se encuentra el santo extremista, pero lo vamos a ver al final. Vamos pues en el versículo 1 a iniciar nuestro estudio, Jesús y el sábado, y dice la Biblia que lo que va a acontecer en este pasaje sucedió en un día de reposo. La palabra reposo en el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo Shabbat. Y observamos que este es el punto que se quiere demostrar, que la religión y los rituales nunca deben anteponerse a las necesidades humanas. Por eso nuestro pasaje comienza diciendo, aconteció, sucedió el día más religioso, más sagrado, más extremista que tenían los judíos. Era el día más respetado, honrado y venerado. Y cuando el Espíritu Santo dice que todo esto pasó en un día de reposo, es precisamente lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. La palabra Shabbat, que se tradujo al Nuevo Testamento como día de descanso, significa cesar de trabajar. Literalmente, cesar de trabajar, descansar. El día de reposo caía en el séptimo día de la semana y ningún judío podía trabajar, ni el burro, ni el caballo, ni los sirvientes, ni los esclavos. En ese día todos tenían que descansar. Y fue fundamentado en Génesis 2, del 2 al 3, cuando Dios, Shabbat, descansó el séptimo día después de los 6 días de la creación. ¿Saben ustedes las implicaciones científicas que esto tiene a la luz de las leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley de la termodinámica? Miren ustedes lo que dice la Biblia. Dios creó todas las cosas en 6 días, o sea, ahorita 6,000 años después. No existe nada que Dios no haya creado hace 6,000 años. Y hace 6,000 años Dios dejó de crear. ¿Me están siguiendo? Cuando dice la Biblia que Dios descansó, está diciendo que Dios dejó de crear, dejó de trabajar en ese día. Y desde hace 6,000 años a nuestros días, Dios ya no está creando, Dios está sustentando, sosteniendo. La creación que echó a andar, Él la está energetizando, vivificando a los seres que se mueren para que se reproduzcan, pero Dios ya no ha creado absolutamente nada nuevo. Cuando Jesucristo hace su aparición en el escenario terrenal, Él tiene una plática con el hombre más religioso de su época llamado Nicodemo. Y entonces Jesucristo le dice a Nicodemo, Juan capítulo 3, mira Nicodemito, ni tus ritos, ni tus ceremonias, ni tus peregrinaciones, ni el agua que te echaron cuando eras chiquito, ni tu primera comunión, ni tu confirmación, ni tu ida a la villa, y ponerte de rodillas, ni regalar tu dinero, nada te puede hacer lograr que entres al cielo. Y entonces Jesucristo le dijo a Nicodemo algo que lo estremeció al hombre más religioso, al que mejor conocía la Torá, y Jesucristo le dijo estas palabras: Nicodemo, la única manera de entrar cuando tú te mueras al reino de mi Padre es nacer de nuevo.
En ese momento Nicodemo se quedó estupefacto, asombrado, azorado, y inmediatamente relacionó lo que Cristo le estaba diciendo con la reencarnación. Y le contestó a Jesús: ¿me estás diciendo que necesito regresar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Cristo le contestó: lo que es nacido de la carne es de la carne, lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Tienes que nacer a través de dos agentes. El nuevo nacimiento lo logra el agua, que en Efesios 5 simboliza la palabra de Dios. El agua no es el bautismo, el agua es la palabra de Dios. Fuimos lavados y santificados por la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, Tito capítulo 3. Por el lavamiento de la regeneración del Espíritu Santo. Y después tenemos que tener al Espíritu Santo para nacer de nuevo. Cuando seguimos leyendo el Nuevo Testamento, llegamos a 2 de Corintios 5, 17. Y encontramos que dice Pablo: el que está en Cristo, nueva. La palabra griega no es criatura, que es igual. La palabra griega es creación. el que está en Cristo, nueva creación es. Un momento. ¿No nos acaba usted de decir que Dios, desde que dejó de trabajar Y de crear, ya no crea nada nuevo? cuando Jesucristo vino al mundo, Se inició lo que todos nosotros, que se llama la iglesia, no existía en el Antiguo Testamento? en el Antiguo Testamento no hay una sola persona que haya entrado al cielo antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Fue hasta que Jesucristo hizo su sacrificio perfecto a Dios que bajó al centro de la tierra y se llevó a los que estaban en el lado del paraíso, en el Sheol, y a los que estaban en el seno de Abraham, y los sacó, dice Efesios 4, y llevándose a lo alto, se llevó la cautividad. De Cristo a nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Nosotros, pues, los cristianos, somos el cumplimiento de la profecía de Jeremías 36. Os daré un corazón nuevo, esparciré sobre vosotros agua limpia, y quitaré para siempre vuestras iniquidades. Dios, pues, desde hace 6,000 años hasta hace 2,000 años, durante 4,000 años, no creó nada. Y cuando viene Jesucristo, nos da Dios a nosotros un nuevo corazón, conforme a la imagen, otra vez, del Hijo de Dios. Esto es asombroso, porque desde la creación hasta Moisés nunca hubo Shabbats. Apúntalo. Desde la creación hasta Moisés nunca hubo un Shabbat, porque fue instituido cuando Dios le dio en el monte Sinaí la ley a Moisés. El Shabbat, cuando Israel lo recibieron como una señal para distinguir a Israel como el pueblo peculiar de Dios, y nunca el Shabbat fue dado a Israel como un día de adoración o de servicio religioso, sino simplemente un día de descanso para las bestias, los animales y los seres humanos. Ahora existe una grande diferencia, y vamos a comenzar a entrar en materia, entre el Shabbat
que los judíos guardaban y los domingos. Hay una controversia tremenda en este momento entre el Shabbat y el domingo, que nosotros lo usamos ¿para qué? ¿Para descansar o para adorar? Lo usamos para adorar. Síganme con mucho cuidado. El sábado, el Shabbat, es el último día de la semana, era el séptimo día. Y era un día cuando Jesús se encontraba, ¿dónde? Jesús se encontraba en la tumba en un Shabbat, un día de grande tristeza. Sin embargo, el día siguiente, el primer día de la semana, a quienes nosotros le llamamos domingo, se convirtió en un día de grande alegría y de regocijo, porque al otro día del Shabbat, el domingo, Jesucristo resucita de entre los muertos y es el día que el Hijo de Dios triunfa sobre el pecado, sobre la muerte y los poderes de las tinieblas. Se le llama el día del Señor En el Nuevo Testamento, y es un día para celebrar con alegría, con gozo, es un día para alabar a Dios, para meditar en su palabra con grande devoción. Vamos a dos pasajes. Hechos 20 y 1 Corintios 16, para demostrar que los apóstoles, después de que Cristo resucitó, ya no guardaron el Shabbat. Actualmente todavía hay una tendencia muy fuerte legalista. Viene en primer lugar de un grupo que se llaman adventistas del séptimo día o sabáticos. Algunos de estos miembros que pertenecen a esta religión fundada por una señora llamada Elena de White, insisten, los que son extremistas, en que si tú no adoras a Dios el sábado, espérame tantito, en primer lugar, el Shabbat nunca fue dado para adorar, sino para descansar. Te dicen que si no guardas el sábado, tienes la marca de la bestia. Así se enseña. Es un extremismo hereje. Hay otros de este grupo sabáticos que son hermanos nuestros, porque tuvo un cisma la Iglesia Adventista del Séptimo Día hace algunos años, donde se separaron los que creían en la justificación por la fe, que son y pasan a ser miembros del cuerpo y la Iglesia de Cristo, y los que se quedaron de que si no adoras el sábado, tienes la marca de la bestia. Entonces es importante que nosotros tengamos toda esta información, porque estamos continuamente enfrentándonos con el tío, con el cuñado que es testigo de Jehová, el otro tiene otra religión, y somos la luz. Si tú no alumbras, ¿quién va a alumbrarles? Si no damos a conocer este mensaje, ¿cómo puede la gente salir de las tinieblas en que se encuentran? Y el otro grupo que insisten en el sábado son muchos cristianos que se han convertido de judíos al Mesías Yeshua Mashiach, que le llaman ellos Keilás, o les llaman iglesias o sinagogas, y muchos son hermanos nuestros, son hermanos en Cristo nuestros, pero ellos, si son judíos y adoran el Shabbat, déjalos. Pero ellos, ten mucho cuidado, no permitas que te jalen y te obliguen y te digan que tú tienes como cristiano convertido de los gentiles que adorar el Shabbat, porque esto se llama judaizar. Ellos no pueden judaizar a los gentiles, ni tampoco nosotros podemos
gentilizarlos o sacarlos de su judaísmo y hacerlos como nosotros. Por eso el libro de los Hechos es un libro de transición entre el judaísmo y entre el cristianismo, entre lo que quedó obsoleto de la ley y entre aquello que Hechos 15, el Espíritu Santo le agradó revelar a Santiago y a Pedro en el primer concilio de Jerusalén de la iglesia primitiva. Entonces tenemos todos estos valores, el cristiano, que tenerlos muy bien, completamente comprendidos en nuestra mente para poder explicarle a tanta gente las respuestas que demandan de nosotros. Miren, por ejemplo, en Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Sunday. Hoy es el primer día de la semana. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Reunidos los discípulos para partir el pan. Les enseñaba Pablo, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vemos que los discípulos comenzaron a reunirse para tener comunión unos con otros el día primero de la semana, que es el domingo. Algo sucedió entre el libro de los Hechos y los Evangelios. Les recuerdo que el Nuevo Testamento no comienza con Mateo. Las Biblias las abres y antes de Mateo, mi Biblia y tu Biblia, y casi todas las Biblias tienen así: el Brit Hadash, o sea, el Nuevo Testamento. Así comienza, y le das la vuelta a la página, ¿y qué comienza? Mateo. Bueno, esto debe aparecer antes del libro de los Hechos y después del libro de Juan, porque los 4 evangelios están bajo el Antiguo Testamento. Cristo vino bajo la ley de Moisés, a cumplir la ley de Moisés, a cumplir los Shabbats, la Pascua, las fiestas y todo aquello que la ley demandaba. Lo bautizó en el río Jordán Juan el Bautista, tuvo que pasar la fiesta de la purificación su madre y sus hermanos, etcétera, etcétera, porque Cristo vivió y murió bajo la ley. ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? Claro, si hubieras dicho Malaquías, estás reprobado. El último profeta del Antiguo Testamento no fue Malaquías, fue Juan el Bautista. Entonces dice en Hechos que algo pasó. Ya no se reunían el sábado, se reunían el domingo. Veamos esta verdad otra vez en Primera de Corintios capítulo 16. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada domingo, ¿qué cosa? Cada uno de vosotros aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. No solamente el domingo comenzaron a partir el pan y a tener comunión, sino que también el domingo comenzó a ser institucionalizado bajo el Brit Hadash, el Nuevo Testamento, como el día en el que el pueblo de Dios se reunía para traer sus ofrendas a Dios. Regresamos a Lucas 6 y encontramos, después de este contexto de lo sagrado que era para los judíos el Shabbat, lo santo que era este día para ellos, que los discípulos de Jesús en este día tan venerado y tan honrado por los judíos tenían ganas de tortas, les dio hambre, porque desde el día anterior no habían comido. Y cuando pasaban por el campo, arrancaron unas espigas de maíz
las restregaron, les quitaron el grano y se lo comieron. Y sin embargo, cuando los judíos atacaron a Cristo, acusándolo, en primer lugar, no se las estaban robando. Porque una vez oí un comentario de una persona que me dijo, es que violaron no solamente esto, sino que se las estaban robando. Y le dije, yo quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25, para enseñarte que la ley permitía a las personas que pasaban por un campo y tuvieran hambre, poder cortar lo suficiente solo para comer ese día. Dice Deuteronomio 23, 25, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo, o sea, no te mandes. Recoge nada más para comer, ¿verdad? Pero no creas que es tuyo el campo para que vengas y lo ciegues totalmente. Los discípulos arrancaron las espigas en este día tan venerado y respetado por los judíos, y el crimen que los fariseos vieron, dice en el versículo 2 de Lucas 6, los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito? O sea, van en contra de la ley, que recojan, que coman espigas en el día de reposo. El crimen que los fariseos veían en los discípulos de Jesús es que estaban trabajando al arrancar espigas en día de reposo. El hecho de arrancar una espiga era trabajar para ellos. Miren ustedes, esto era una ofensa muy grave, de acuerdo a la ley ortodoxa judía. Y después los judíos continuaron agregando cantidades y cantidades y cantidades de leyes extras para gobernar el día de reposo, al grado que ahorita, si tú vas a Israel o conoces a un judío ortodoxo, el sábado no se sube a un elevador. Porque apretar el botón del elevador es trabajar. Miren un ejemplo en Mateo 28. Todo esto nos va a ayudar a comprender el coraje que los fariseos tenían y el trasfondo de la enseñanza de Jesucristo. En Mateo 28:1 nos damos cuenta de las restricciones legales y la lealtad de la gente se puede ver en las muchas mujeres que después de que Cristo murió no podían ni siquiera ir a la tumba cuando enterraron a Cristo porque era día de reposo. Dice Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. O sea, María y las otras mujeres el día anterior no pudieron ir a la tumba porque la ley les obligaba que el sábado ni siquiera podían ir a visitar a sus muertitos, ni llevarles flores, ni llevarles mole. Otras veces el sábado fue castigado con la pena de muerte, al que violara, trabajara o transgrediera el día de reposo. Y todo esto nos explica hasta cierto grado la hostilidad, el coraje de los fariseos cuando andaban siguiendo al grupito de Jesús solamente para hacerlos caer en alguna trampa, en algún error. El problema de los fariseos y de los religiosos del siglo XXI fue que permitieron y permiten que su religión y sus rituales, ceremonias y liturgias
su posición y su seguridad vengan a ser más importantes que las necesidades básicas de los seres humanos. Es más importante para muchas personas en muchas iglesias el orden y la religiosidad y lo que dice la ley que la compasión, la justicia y la verdadera adoración y misericordia de Dios. Les voy a dar un ejemplo de lo que está pasando en la iglesia, en la política. Ahora que hubo un tremendo alboroto en Venezuela, los países del mundo, incluyendo México, al otro día de que se anunció que Chávez ya no iba a ser presidente, por lo que haya sido, varios países dijeron, no podemos reconocer al nuevo presidente.
porque violó la Constitución y se cometió un golpe de Estado en contra de Chávez. Entonces, los presidentes de Latinoamérica, la mayor parte de ellos, se apegaron ¿a qué cosa? Se apegaron a lo que dice la ley. Y se les olvidó la compasión, la misericordia y las necesidades del pueblo venezolano. Y llegó a un grado tal que no sabían ellos en ese momento qué hacer, o la ley la respetaban o tenían compasión del pueblo venezolano. Pero como no hay ninguna ley escrita que diga si el pueblo se levanta, hay golpes de Estado legítimos o positivos, no existe en los tribunales de justicia internacionales, tenían que apegarse a la ley. Y lo mismo pasa no solamente a nivel nacional, sino que también pasa a nivel individual. Otro ejemplo para que me vayan comprendiendo: yo soy juez en algún juzgado, desde luego, y viene la policía y me traen a un indito. Y me dice, señor juez, me dice la policía, agarramos a este indito haciéndose chis en la calle. Y de acuerdo a la ley, tú sabes esto, ¿verdad? Hay muchos políticos que han agarrado un paso de la reforma haciéndose ahí, vivificando los arbolitos de Chapultepec. Y si pasa un policía y tú estás en la calle haciendo eso, te levantan y te llevan a la delegación, se llama faltas a la moral. Tú no tienes derecho de hacer eso. Vete allá y haz un hoyo, ¿verdad? Y escóndete por ahí donde nadie te vea. Entonces la policía traen este indito y le dicen, sorprendimos a este indito haciendo sus necesidades en el Parque Chapultepec. El juez tiene dos opciones. La primera es, la ley dice 3 días de cárcel o 3 días de salario mínimo, sí, porque tienes que pagar la multa. El indito le dice al juez, pues yo no sabía, mi patroncito. Entonces el indito acaba de llegar de la sierra, él no sabía las leyes, y el juez en ese momento tiene dos opciones: aplicarle rigurosamente la ley dice esto y tú vas a hacer esto, o en segundo lugar, decirle al indito, voy a tener compasión de ti y la próxima vez sí te multo, te perdono porque no conocías la ley. ¿Tú qué harías como juez? ¿Ley o misericordia? Y muchas veces nosotros nos olvidamos que esto es el tema principal de esta enseñanza de Jesucristo. Tengamos cuidado de olvidarnos de la compasión y la misericordia y las necesidades y anteponer la religión, los ritos y las ceremonias antes que lo que la gente necesita. Vemos en penúltimo lugar varios puntos. En el versículo 3 y 4, ante este ataque, Cristo usa la experiencia del rey David en el Antiguo Testamento y les dice, ¿qué no han leído que David, cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio a los que estaban con él? O sea, en el Antiguo Testamento, ¿saben a qué está apelando Cristo aquí? Está apelando a la jurisprudencia. Les está presentando otro caso similar en el que no se aplicó castigo, por los cuales los fariseos no tenían conocimientos de jurisprudencia en la Torah, porque había un caso que existía que jamás se le condenó a David por lo que hizo. Ahora bien, ¿cuál era el punto de Cristo? Si David no fue condenado ni juzgado, en este caso de jurisprudencia, Jesucristo era mucho más grande que David. Jesucristo era el Hijo de Dios y el Señor de señores. Dice en Hechos 2:36, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y a él están sujetos principados y potestades, dice 1 Pedro 3:22, y no hay otro nombre que se nombra más que el nombre de Jesús, en el cual todo tiene la preeminencia. Les declara que él era más grande que David, y dice aquí en Lucas capítulo 6, versículo 5, el Hijo del Hombre es Señor aún el día del reposo. Vamos para que me comprendan. Cuando Dios hace leyes, son para gobernarnos a nosotros, pero no hay una sola ley que pueda gobernar a Dios, porque si existiera una ley arriba de Dios que obligara a Dios, que impusiera a Dios obligaciones, esa ley arriba de Dios la habría puesto otro Dios más grande que Dios. Entonces, cuando Dios a nosotros nos dice, no violen la ley, arrepiéntanse, no hagan el mal, es porque nosotros estamos bajo las leyes que Él puso, pero ningún ser humano le puede decir a Dios, ¿por qué hiciste esto? Porque si Dios hiciera algo mal, está sometiéndose a algo que le está diciendo a Él que no haga ese mal. Y si hay algo que Dios está haciendo que es mal, entonces no es Dios. ¿Desayunaron hoy? ¿Todos tienen la mente fresca? ¿Capiche? Versículo 6, al otro día de reposo, entra en la sinagoga y enseñaba, y un hombre tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, o sea, enfrente de todos: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: ¿es lícito un día de reposo hacer bien o hacer mal? A ver, contéstenme. ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo hizo así y su mano fue restaurada. Aquí encontramos que los fariseos le siguen acechando. Jesús comienza a discernir sus pensamientos y comienza a contemplar lo que iba a hacer y a ser honestos en la conclusión. Y les pregunta: a ver, díganme ustedes, hacer bien y sanar a alguien, sacar un burro de un hoyo, darle de comer a una persona que está muriéndose de hambre, ¿es malo en el día de reposo? ¿Es pecado el día de reposo salvarle la vida a alguien? Contéstenme ustedes, sean honestos, razonen, sean abiertos, estén dispuestos a confesarme la verdad. Cristo confronta a los fariseos y les dice: sean honestos, olvídense de su religión, vamos a la lógica, vamos al sentido común. Lo que estoy haciendo, ¿en qué es pecado? Pero la religión era la que estaba delante de ellos. Y la religión, aquí, apégate aquí, a la ley y a la letra. Y se les olvidaba las necesidades de la gente. El punto de Cristo es claro: salvar la vida es más importante que cumplir con una religión y los rituales. Una vez una hermana me dijo: hermano, mi mamá se puso muy grave en la mañana el domingo, ¿puedo ir al hospital o necesito ir al servicio? A ver, tú como consejero, ¿qué le dirías? Ah, no, primero está Dios, a tu mamá, ya que la cure, deja que los muertos se entierren muertos. Ay, pues tú ni siquiera se ha muerto. No manches. ¿Qué le contestas? Tengo un hermano que está muy grave y no hay quien lo cuide el domingo. Es más importante que te quedes con él a cuidarlo el domingo, a que vengas aquí a la iglesia santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que primero nosotros, no se nos olvide nunca, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú estuvieras en el lugar de tu madre, si estuvieras en el lugar de tu hijo, ¿qué cosa pedirías y qué escogerías? Que alguien estuviera contigo. No se nos olvide esto.
No hagas aquí el domingo una religiosidad impuesta por Dios, que si fallas el domingo, hay iglesias donde apuntan quién llega y quién no viene el domingo, y con 3 faltas, ¿dónde andaba, hermanita? Pues fíjese que cada 3 meses me voy a Chapultepec, hermano, pues es pecado que no haya venido el domingo. ¿Dónde dice eso? Venimos porque nos agrada, pero si de vez en cuando que quieras irte a Chapultepec, o que quieras ir a un hospital, o que quieras una cosa, eres libre para hacerlo, siempre y cuando estés satisfaciendo las necesidades de seres humanos. Hacer lo contrario es caer en la religiosidad. Quiero terminar dándoles 5 principios rápidos de peligros extremos en la religiosidad. Hay 2 extremos, se llama uno legalismo extremo y el otro devoción extrema. Cuidémonos de llegar a un legalismo extremo o a una hiper santidad. Lo voy a explicar. Estas 2 enfermedades, porque son enfermedades espirituales, también pueden manifestarse de diferentes formas en tu corazón y en mi corazón. La primera es, puedes tú ser un legalista que le pones a la gente y a los discípulos y a los cristianos cargas que ni siquiera están en la ley. No celebres la Navidad. Tienes que guardar el sábado. Las mujeres no deben de pintarse nadita. Tienen que vestirse como musulmanas desde aquí hasta los tobillos. Los hombres del lado derecho, las mujeres del lado izquierdo. Se tienen que poner velo las mujeres al entrar a la iglesia. Y todas estas cosas no son más que legalismos extremos. La mujer no puede predicar bajo ninguna circunstancia. Legalismos extremos. En Colosenses 2, 16 y 17 se nos manda que ya no permitamos que nadie nos juzgue. No dejes que nadie te imponga que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, porque somos guiados por el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Sí, voy a celebrar la Navidad y voy a poner un árbol con las esferas más grandes del mundo. ¿Y qué? Pues yo no voy a poner un árbol en Navidad. Y contéstale, ¿y por eso eres más santo que yo? ¿Por eso significa que eres hiper San Martín de Porres? En segundo lugar, se puede ser una persona monástica, separada de la gente. No, yo no me junto con nadie porque todos son pecadores. Y esto es lo que dio pie a los conventos y a los monasterios. De ahí viene la palabra monasticismo. Es creer que nos tenemos que aislar de la gente para ser más santos y agradar a Dios. Esto se llama ascetismo. Ascetismo, una asceta. Es una persona que se aísla de la gente porque cree que así va a agradar a Dios. Es el error más grande que una religión impuso hace 2000 años a miles de personas. En Juan 17, Jesucristo fue muy claro. Señor le pidió a su papá: te pido no que los saques del mundo, guárdalos del mal. Los envío al mundo como tú me enviaste al mundo. ¿Dónde encontramos a Cristo cuando vivía? Con los pecadores, con las prostitutas, con los borrachos, pero no para tomarse la jarra con ellos, ni para hablar de las cosas con ellos, sino se juntaba con ellos porque los andaba buscando, porque Él vino a buscar a pecadores. Si yo me aíslo, si me voy a un convento y un monasterio, ¿quién va a hablar de Cristo? Por favor. En tercer lugar, puedes convertirte en una persona súper espiritual, súper santa, donde yo soy mejor y más santo que tú porque no me pinto. Tú pareces china poblana con lo que traes puesto. Yo soy más santo porque en el año pasado ni un solo domingo falté el domingo a la iglesia. Tengo más palomitas que tú. Dice Eclesiastés 7:16, no seas
demasiado justo, no sea que te autodestruyas. Cuando llegas a una exageración de verdad, no, es que nadie es mejor que yo y todos criticas y todos son menos que tú y tú eres el que estás creciendo y ya en tu casa la entrada dice, aquí vive un querubín. En cuarto lugar, te puedes convertir en una persona orgullosa por pertenecer a cierta denominación, profesión, clase social o por tener ciertos títulos académicos. Esto es horrible a los ojos de Dios. Una de las cosas que más me hacen así, se me hace como chorizo dentro de los intestinos, es entrar a una librería y encontrar libros que digan, ¿por qué soy bautista? Asústame. ¿Por qué soy presbiteriano? ¿O por qué soy, imagínense, de vida nueva para el mundo? ¿O por qué soy carismático? ¿Sabes una cosa? 1 Corintios 12 dice que Dios puso en el cuerpo como Él quiso, a uno los puso en la apostólica, a otros los puso en la presbiteriana, otros en los bautistas. Nunca nos enorgullezcamos al grado que hay personas que dicen, cuando yo muera, va a decir mi tumba, aquí murió un bautista, o un presbiteriano, o un Villanueva. Nuestra denominación, escúchenme, nunca debe ser objeto de orgullo. Nunca. Porque necesitamos a los pentecostales, y necesitamos a los bautistas, y necesitamos a todos de todas las iglesias. No somos los únicos y los menos dignos, dice 1 Corintios 12, muchas veces son los más dignos delante de Dios. Enorgullécete de ser llamado hijo de Dios y gloríate en el Espíritu y no en las obras, porque caes en la religiosidad. Y en último lugar, te puedes convertir en un hipócrita. Actuar públicamente de una manera y vivir privadamente de otra. Estos 5 peligros: ser un legalista, una persona monástica, un súper espiritual, un orgulloso y un hipócrita, son peligros que a todos nos persiguen todos los días. Entendamos qué es el cristianismo por el amor de Dios y comprendamos la mente de Jesús y la compasión y la misericordia que debemos de tener por el mundo a nuestro alrededor que tanto está sufriendo, para que podamos ser parte de la última cosecha mundial para salvar las almas. Oremos. Señor, te damos las gracias porque solo tu palabra, en tu palabra y por medio del Espíritu Santo podemos tener luz. Solo en tu luz podemos ver la luz, y esta mañana nos has recordado que todos nosotros tenemos tendencias extremistas, y estas tendencias extremistas forman parte de nuestra propia naturaleza caída. No debe sorprendernos encontrarnos gente así, pero debemos tener compasión de ellos y tratar de jalarlos y de situarlos en medio, en el equilibrio de una vida sabia, balanceada por el Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es santa y verdadera y que nos dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Te damos gracias por nuestros hermanos bautistas, pentecostales, presbiterianos. Te damos gracias por nuestros hermanos apostólicos, nuestros hermanos carismáticos, y por todos aquellos que en todo el mundo invocan tu nombre, Jesús. Gracias por ellos. Bendecimos a todas las iglesias que invocan tu nombre
y a todos los pastores, no importa su situación, si tienen o no tienen títulos académicos, los bendecimos y confesamos que son nuestros hermanos y los necesitamos. Porque somos un cuerpo y todos formamos parte del mismo cuerpo, que la cabeza es Jesucristo. Enséñanos a pensar, Señor, y a salirnos de nuestra denominación. Y entender que hay otros grupos de hermanos también, que también están colaborando en tu reino. Y algún día juntos en el cielo estaremos todos, donde ya no habrá títulos, ni nombres de iglesias, ni de denominaciones. Porque seremos todos uno en el Espíritu, con tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te pedimos que tú la bendigas y que nos enseñes a pensar cada uno de nosotros con cordura, con ecuanimidad, con justicia y equidad. Líbranos del legalismo y de la religiosidad. En el nombre de Jesús. Amén.